Qué bueno que es poder, pueden sentarse, hermano, qué bueno que es poder compartir acerca de las Islas Canarias, ¿verdad? Y qué bueno que es poder estar en este lugar tan precioso, tan maravilloso, tan paradisíaco, ¿verdad? Aún así, en ocasiones podemos estar en un lugar y no valorarlo, ¿cierto? Podemos estar en un lugar donde el Señor nos llama y nosotros ser testarudos, ser insensatos y no valorar lo que Dios nos da. Debemos, hermanos, aprender a valorar lo que el Señor nos da, a amar lo que el Señor nos da y a tener como prioridad eso que Dios nos ha dado para que podamos ser de bendición a otras personas. Porque si estamos aquí en este lugar es porque hay un propósito, porque hay un plan divino y porque ciertamente el Señor quiere hacer algo con nuestra vida. No estamos aquí por casualidad. Las casualidades con el Señor no existen. Así que hoy quiero tratar una palabra que el Señor me ha dado, la compartí un poco el viernes en el culto de oración, pero me gustaría poder profundizar un poco más en el día de hoy. Intentaré ser un poco breve para no ocuparos mucho tiempo. Amén. Entonces, en ocasiones recibimos llamadas, ¿verdad? Recibimos llamadas que son llamadas que llaman nuestra atención, que marcan nuestra vida. Por ejemplo, en tiempos de crisis, si nos llaman de un trabajo, para un empleo, pues nos ponemos muy contentos. Si nos llaman a lo mejor de alguna cita médica, que también ha habido cierto congestión en el tema de la salud. Si nos llaman, si estamos esperando una cita médica para alguna prueba o lo que sea, nos ponemos muy contentos también, ¿verdad? Nos pueden llamar incluso del banco, si hemos solicitado un crédito, si necesitamos a lo mejor una hipoteca, un préstamo para alguna cosa, o nos ofrecen dinero por lo que sea. Es difícil, pero lo pueden llegar a hacer, ¿verdad? Y nos ponemos alegres. Nos puede llamar una persona que amamos, que hace mucho tiempo no le escuchábamos, y esto nos da mucha alegría. Nos llama quizás un familiar o un amigo al que hace mucho tiempo no escuchamos, y todo esto trae muchísima alegría. Nos hace mucha ilusión y trae felicidad a nuestro corazón. Pero la pregunta que yo quiero plantearos en esta mañana es: ¿y qué pasa cuando el que nos llama es Jesús? Si yo te preguntara en esta mañana si crees que el Señor Jesús te ha llamado, ¿cuál sería tu respuesta? Y lo más probable es que todos aquí estemos de acuerdo con un sí rotundo. El Señor me ha llamado, sí. Estoy seguro, ¿verdad? Pero me gustaría poder enfocarnos en esta mañana en una historia que aparece en la Biblia para ver la clase de llamado que Dios hace y cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra respuesta ante el llamado de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a dar lectura a 6 versículos, hermanos. Hechos, capítulo 9. Versos del 1 al 6. Es una conversión de un hombre que era bastante malo, desobediente, pero que vino a marcar la historia del Evangelio. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, del 1 al 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, para entrar un poco en la historia, debemos conocer un poco el contexto también, ¿verdad? La iglesia había nacido hacía poco tiempo, en la fiesta de Pentecostés. Se estaba anunciando la buena noticia de que el Mesías había llegado y de que las profecías
se habían cumplido. Mucha gente estaba creyendo a la predicación apostólica y eran salvos. Muchísimas personas eran salvos. Las señales, los milagros y los prodigios acompañaban el testimonio de los creyentes, de los discípulos de Jesús que habían quedado para anunciar el Evangelio. Era un cambio de paradigma en aquel contexto, en aquel tiempo, en aquella cultura religiosa que reinaba entre los judíos. Y justamente entre estos religiosos judíos, se encontraba nuestro personaje de esta mañana, Saulo, un hombre que había recibido instrucciones desde pequeño a los pies de un maestro llamado Gamaliel. Saulo era un hombre docto en la religión y conocía por completo el Antiguo Testamento. Sin embargo, estaba ciego ante la realidad de que Jesús era el Señor, de que Jesús había muerto y al tercer día había resucitado para finalmente ascender al cielo y estar sentado a la diestra del Padre en el trono. Para Saulo era totalmente inaceptable la idea de que el Mesías fuera un hombre manso y humilde, que no vino a tomar el poder por la fuerza y mucho menos a imponer su gran amor en el corazón de aquellos que le creían y escuchaban. Como hemos leído, Saulo perseguía a los cristianos. Y esa es la historia que aparece en el capítulo 7, a final del primer mártir de la historia, un hombre llamado Esteban. Dice la palabra de Dios que le persiguieron, lo apresaron y finalmente lo apedrearon. Dice Hechos capítulo 7, verso 58 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí tenemos a Saulo, aquel hombre que era capaz de recoger las ropas de otro hombre que era discípulo de Jesús y que estaba siendo en ese momento asesinado, apedreado por creer en el Señor. Tal era el odio de Saulo a los discípulos del Señor que fue al sumo sacerdote a pedir autorización para poder ir a otra ciudad, una ciudad llamada Damasco, para poder apresarlos y traerlos de regreso a Jerusalén. Pero hubo algo que cambiaría el rumbo de la vida de este hombre, algo que marcaría un antes y un después en la vida de Saulo. Y lo podemos leer en el versículo 3 y 4 de Hechos capítulo 9. Dice la palabra de Dios así: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vaya pregunta la que recibió Saulo, ¿verdad? Una pregunta que él jamás imaginaría. Según él, estaba haciendo las cosas bien. Estaba persiguiendo a aquellos que se habían salido de la verdadera religión, de la religión judía. Para él, perseguir a los cristianos era lo que todo buen judío debía hacer. Pues esta nueva religión y estos nuevos discípulos de este hombre llamado Jesús era algo que iba en contra de lo que ellos creían y tenían como verdad absoluta. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En muchas ocasiones nosotros podemos llegar a ser como Saulo, creer que estamos haciendo las cosas bien y en realidad estar persiguiendo al Señor, estar yendo en contra de Él. Saulo se creía un buen discípulo de la religión judía, pero por el contrario, de ser un buen discípulo era un perseguidor de los verdaderos discípulos del Señor. Saulo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero por el contrario, estaba haciendo lo peor que cualquier ser humano puede hacer: negar al Señor e ir en contra de Él. Hermanos, muchas veces pasa igual con nosotros. Quizás pensamos que estamos haciendo las cosas bien y en realidad no sea así. Si no, nos podemos plantear lo siguiente: es bueno y es fácil ser creyentes y ser discípulos de Cristo dentro del local de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa allí fuera cuando estamos en el entorno que nos rodea, en nuestro trabajo, por ejemplo? O cuando tenemos ciertas amistades que sus conversaciones son obscenas y que hablan sandeces. ¿Participamos de aquellas cosas? ¿O nosotros somos capaces de identificarnos como un verdadero hijo de Dios, como discípulos de Cristo? Es fácil ser creyentes y es fácil ser cristianos en medio de un entorno donde nos sentimos cómodos, en medio de los mismos cristianos. Hasta tenemos una jerga evangélica, hablamos: buenos días, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos allí fuera, donde tenemos que ser luz y sal?
Estamos resplandeciendo, estamos salando la tierra, estamos llevando esa luz que recibimos de parte de Dios allí fuera donde hay tantas tinieblas. Son cosas que deberíamos nosotros plantearnos y reflexionar. ¿Es nuestro testimonio digno de un discípulo del Señor? ¿O por el contrario le negamos con nuestros hechos? Porque una de las cosas que más ataca a los cristianos, que más ataca a los discípulos del Señor, es la vergüenza. Y por vergüenza, muchas veces no nos identificamos como verdaderos seguidores de Cristo. Y por vergüenza no somos capaces de decir: soy cristiano, amo al Señor, creo que Él me salvó, creo que Él es el Señor y el Rey de mi vida. Por vergüenza. Porque eso es lo que hace el mundo nos arrastra, las corrientes del mundo nos quieren arrastrar. Pero hermanos, nosotros necesitamos definir lo que somos y estar plantados de una forma radical ante una sociedad que se pierde, para poder ser luz, para poder ser sal y para poder traer a otros a los pies de Cristo. Estas son preguntas, hermanos, que debemos hacernos y reflexionar en cuanto a nuestro llamado, a saber que tenemos una misión ahí fuera. Saulo dijo en el versículo 5: ¿quién eres, Señor? Y le respondió Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura te es dar voces contra el aguijón. Qué tremendo, el Señor mismo se le ha presentado por medio de una luz que lo dejó sin poder ver y por medio de una voz. Ahora le va a decir que es Jesús a quien Saulo está persiguiendo. Pero nota lo interesante de lo que el Señor le dice: dura cosa te es dar voces contra el aguijón. El aguijón está basado en este texto, era una vara de madera larga a la cual le afilaban la punta, o también la punta podría tener un metal. Y esta expresión era una expresión proverbial de aquella época, que se basaba en la figura de los agricultores que utilizaban bueyes para arar la tierra y prepararla para la siembra. En caso de que el animal no quisiera continuar o se desviara de su curso, el agricultor utilizaba ese aguijón para el fin de dar un pequeño punzón al animal para que continuara su camino y corrigiera su rumbo. En ocasiones el animal, en vez de corregir su rumbo, daba coces o patadas contra el mismo aguijón, contra la misma lanza que tenía la punta. Y lo que hacía era que golpeaba con la pata trasera al aguijón para quitárselo, pero lo que hacía era lastimarse cada vez más la pata. Mientras más insistía, más daño se hacía. Saulo quería persistir en algo, quería seguir una actitud que lo único que hacía era hacerle mal. Y esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Alguien dijo que nosotros somos los únicos que tropezamos con la misma piedra 2 veces. Un animal se tropieza con una piedra o le pasa algo y ya no quiere volver a pasar por eso mismo. Nosotros no, nosotros parece que muchas veces no aprendemos la lección. Pero eso es por causa de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Que si el Espíritu de Dios no está sujetándola, somos un desastre. Necesitamos la intervención divina en nuestra vida, hermanos. Dar voces contra el aguijón es no dejarnos guiar por el Señor. Dar voces contra el aguijón, hermanos, es pecado. Es pecado. Es rebeldía contra Dios. Dar voces contra el aguijón es hacernos daño a nosotros mismos, porque no estamos dejando que Dios guíe nuestros pasos y que Dios nos muestre el camino. Es meternos en una arena movediza que cuanto más luchamos por salir de ella, más nos hundimos. Solo hay una cosa, hermanos, que desagrada tanto a Dios y se llama pecado. Si hay algo que le duele y entristece a Dios y que entristece su corazón de manera fuerte, es el pecado del ser humano. Y cada uno aquí sabe muy bien qué es lo que está haciendo y ofende a Dios en su intimidad, en lo secreto, en sus redes sociales, con su móvil, con su ordenador, con sus conversaciones con otras personas, allí donde nadie te ve. Cada uno sabe cuál es la lucha que tiene y cada uno sabe cuál es su pecado.
Es necesario, hermano, que nos arrepintamos de ese pecado y le pidamos al Señor que nos ayude a cambiar esa actitud que le ofende a Él y que lo entristece. Cada uno sabe muy bien cuál es aquel pecado que en lo oculto hace y ofende a Dios. Por eso, hermanos, debemos arrepentirnos y pedirle al Señor que intervenga de manera urgente. Solamente cuando nos damos cuenta de aquello que nos separa de Dios y estamos dispuestos a cambiar de rumbo, podremos sentir y decir tal como lo hizo Saulo de Tarso. Miren el versículo 6. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que nace de un corazón que ha sido iluminado por la luz de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es que cuando nos damos cuenta de la condición en la que estábamos sin Jesús, rápidamente nace una urgencia en nuestro corazón por saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y miren, el Señor sabe muy bien qué es lo que nosotros debemos hacer. Fíjense lo que le dice en la segunda parte de este versículo. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermano, el Señor tiene un propósito con tu vida. Él tiene un plan perfecto, Él tiene una misión para ti y para mí. Por ello, cuando el Señor te llama, debes recibir ese llamado con gozo y con alegría. El hombre que perseguía a los discípulos de Jesús ahora se iba a convertir en uno de los hombres más influyentes de su época, en aquel que sería capaz de escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. Aquel que se avergonzaba de los cristianos ahora sería un celoso defensor de ellos. Por eso escribió a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una conversión genuina. Este nuevo hombre que había quedado ciego por el encuentro con el Señor Jesús, ahora veía claramente la realidad y estaba tan convencido por el Espíritu Santo que escribiría a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Amén. Hermanos, algo que le duele a Dios es que nos avergoncemos de Él. Que el Señor nos ayude a no sentirnos con vergüenza delante de la gente de lo que somos. Que Dios nos ayude a poder definir que somos hijos de Dios, allí donde vayamos, a tener esa identidad. Y saben una cosa, muchas veces no hace falta decir o ir anunciando con pancartas, yo soy un hijo de Dios, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, lo decimos. El Señor nos ayude a marcar la diferencia, porque el mundo está perdido en sus pecados, en sus delitos, y nosotros necesitamos llevar la buena noticia. El mundo está perdido con malas noticias, con falta de esperanza. Nosotros llevamos la esperanza en nuestra boca para decir a la gente que hay un rey y que hay un Señor que le puede ayudar. Algo parecido escribió en este caso ya era el apóstol Pablo. Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Algo parecido le escribió a su hijo espiritual llamado Timoteo. En 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder. Qué precioso legado poder dejarle a una persona que hemos podido guiar a la salvación. El animarle para que no se avergüence y para que pueda ser un fiel defensor del Evangelio. Aquel que pueda ser capaz de anunciar la palabra de Dios con denuedo. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque él sabía muy bien a quién había creído. Y Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque era capaz de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si vivo, vivo para Él. Y si muero, mi muerte es ganancia. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque había entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Y Jesús, hermanos, no vino a morir por Él.
Jesús no vino a morir por sus pecados, porque Él fue hombre perfecto y nunca pecó. Tentado en todo, pero nunca pecó. Y Jesús no murió por sí mismo para salvarse a Él, porque Él no necesitaba salvación. Él era Dios hecho hombre, encarnado, para poder ser aquel sacrificio necesario que hacía falta para que el ser humano pudiera venir al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Pablo sabía eso y por eso no se avergonzaba. Jesús murió en la cruz para darnos la oportunidad de salvarnos, de ser salvos, pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos hacer al Señor Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestra vida, de una manera genuina, de una manera real, de una manera verdadera. Y aunque en el Evangelio, aunque en este camino que es estrecho y que muchas veces se torna difícil, y aunque en el Evangelio las cosas muchas veces no sean fáciles, es lo mejor que podemos elegir y es lo mejor que podemos hacer. Seguir el camino del Señor. Jesús murió, pero no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó. Y esa es la buena noticia. Él está vivo. Y Él dejó al Espíritu Santo para que morara dentro de nosotros. Y para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Necesitamos pedirle al Padre que forme el carácter de Cristo dentro de nosotros. Todos fallamos aquí, yo el primero. Y necesitamos, hermanos, que Dios forme el carácter de Cristo en nuestros corazones. Es necesario. Necesitamos ser una comunidad, una congregación que afecte allí fuera. Necesitamos poder llevar la salvación a aquellos que están perdidos. Porque hay dos opciones, dos caminos. O el cielo o el infierno. Hay un predicador que me encanta escuchar, se llama Leonard Ravenhill, es americano. Era un hombre celoso de Dios y sobre todo de la oración, del ayuno y de rescatar almas evangelistas. Y él decía algo así parafraseado, que si él quería, que si le conocían en el infierno a él, que fuera por arrebatar almas de ese lugar. Que Dios nos ayude a poder ser ese tipo de personas que arrebatamos almas del infierno, porque ese es nuestro llamado. El Señor no nos ha llamado para estar cómodos. El Señor no nos ha llamado para que seamos vagos. No, por el contrario, el Señor nos ha llamado para que trabajemos, para que seamos capaces de llevar a cabo el propósito y el plan que Él tiene para nuestras vidas. El apóstol Pablo lo entendió y espero, hermanos, que todos nosotros lo podamos entender. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su rica palabra, ¿verdad? La exhortación en amor que el Señor nos trae en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.